viendo videos antes del concierto y tenemos un video de nuestro Jikook en el soundcheck de hoy en Tampa. BTS World Tour Arirang Tampa D1. Dado inicio a la prueba de sonido en Tampa día 1. BTS ha alcanzado un nuevo e importante hito dentro de su trayectoria. Ha superado la cifra de 100 millones de reproducciones en la plataforma digital Spotify. Este logro no solo refleja la enorme popularidad de la canción en sí, sino también el alcance global y la fidelidad de la base de seguidores del grupo, que continúa impulsando cada uno de sus lanzamientos a cifras impresionantes. Dentro del contexto del álbum Arirang, Merry Go Round se convierte en la 10ª canción en alcanzar este nivel de reproducciones. Esto significa que el álbum ha logrado colocar 10 de sus temas por encima de los 100 millones de streams, algo que no es común incluso entre artistas de alto nivel. Este dato evidencia que no se trata de un éxito aislado, sino de un proyecto sólido en el que múltiples canciones han conectado profundamente con el público. Además, dentro de toda la discografía de BTS, Merry Go Round pasa a ser la canción número 141 en alcanzar este hito, una cifra que muy pocos artistas en el mundo pueden igualar, y que confirma la constancia del grupo en generar éxitos a lo largo del tiempo. Si se analiza la velocidad con la que las canciones han alcanzado los 100 millones de reproducciones en el año 2026, se puede observar una competencia intensa entre distintos lanzamientos. En el primer lugar del ranking se encuentra la canción Swim, que logró alcanzar los 100 millones de streams en apenas 8 días, estableciendo un ritmo extremadamente rápido y difícil de superar. En la segunda posición aparece Body to Body, que llegó a esta cifra en 18 días, manteniendo también un desempeño muy fuerte en su lanzamiento. El tercer lugar corresponde a una canción que alcanzó los 100 millones en 22 días, mientras que en el cuarto puesto se ubica Hooligan, que lo logró en 24 días. En el quinto lugar se encuentra 2.0, que alcanzó el hito en 26 días, mostrando una ligera disminución en la velocidad, pero aún dentro de un rango muy competitivo. Continuando con la lista, en el sexto lugar aparecen 2 canciones, Fia y Normal, que lograron superar los 100 millones en 27 días. En el séptimo puesto se ubican Like Animals y Aliens, que alcanzaron la cifra en 30 días, consolidando su éxito durante el primer mes desde su lanzamiento. En el octavo lugar, la canción They Don't Know About Us llegó a los 100 millones en 32 días, manteniendo un crecimiento constante en reproducciones. Finalmente, en el noveno puesto se encuentra Merry Go Round, que alcanzó los 100 millones de streams en 36 días. Aunque no fue la más rápida del listado, su desempeño sigue siendo notable, especialmente considerando la gran cantidad de canciones lanzadas en el mismo periodo y la competencia existente en las plataformas digitales. Por otro lado, al analizar el rendimiento de los álbumes lanzados durante el año 2026, el álbum Arirang ocupa claramente el primer lugar, con un total de 10 canciones que han superado los 100 millones de reproducciones en Spotify.
Este número no solo lo posiciona como el álbum más exitoso del año en términos de consistencia, sino que también marca una diferencia considerable frente a otros proyectos musicales. En el segundo lugar se encuentra otro álbum que ha logrado colocar 3 canciones por encima de los 100 millones de reproducciones. Aunque este resultado sigue siendo significativo, queda muy por debajo del impacto logrado por Arirang, lo que resalta aún más la magnitud del éxito del proyecto de BTS. Un aspecto especialmente destacable es que Arirang es el único álbum del año 2026 que ha conseguido que incluso sus lados B, es decir, aquellas canciones que no fueron lanzadas como sencillos principales ni contaron con una promoción tan intensa, superen los 100 millones de reproducciones. Esto indica que el interés del público no se limita a las canciones principales, sino que abarca la totalidad del álbum, algo que solo ocurre cuando existe una conexión fuerte entre el artista y su audiencia. En conjunto, todos estos datos reflejan el dominio de BTS dentro de la industria musical global. No solo continúan rompiendo récords en plataformas digitales como Spotify, sino que también mantienen una consistencia impresionante en el rendimiento de sus canciones y álbumes completos. La capacidad del grupo para lograr que múltiples temas de un mismo proyecto alcancen cifras tan altas demuestra una combinación de popularidad, calidad musical y una base de fans altamente comprometida. Este tipo de logros no solo consolidan su posición como uno de los grupos más influyentes de su generación, sino que también elevan el estándar de lo que significa el éxito en la era del streaming, donde la competencia es constante y los números evolucionan rápidamente. Así, Merry Go Round se suma a la larga lista de éxitos del grupo, reforzando una vez más el impacto duradero de BTS en la música a nivel mundial. El artista surcoreano Jungkook, integrante del grupo global BTS, ha vuelto a marcar un antes y un después en la industria musical internacional con su proyecto como solista. Su álbum titulado Golden ha alcanzado un logro histórico al convertirse en el primer álbum de un solista coreano, y en general dentro del K-pop, en obtener la certificación de oro en el Reino Unido. Esta certificación es otorgada por la British Phonographic Industry, entidad encargada de reconocer las ventas y el rendimiento de la música en ese país. Para que un álbum reciba esta distinción, debe superar las 100.000 unidades vendidas, una cifra que refleja un nivel de éxito significativo dentro de uno de los mercados musicales más importantes del mundo. En este caso, Golden ha logrado sobrepasar esa barrera de las 100.000 copias, consolidándose como un fenómeno no solo en Corea del Sur o Asia, sino también en Europa. Este hito adquiere aún mayor relevancia si se considera que se trata de un artista asiático lanzando música en un mercado históricamente dominado por artistas occidentales. Además de este logro, el álbum ha alcanzado otro récord importante. Se ha convertido en el álbum de estudio de un artista asiático con la mayor cantidad de canciones certificadas en el Reino Unido. Esto significa que varias de las canciones incluidas en el proyecto han obtenido certificaciones individuales, lo que demuestra que el éxito del álbum no depende únicamente de un sencillo principal, sino de un rendimiento sólido y consistente de múltiples pistas. El hecho de que Golden sea también el primer álbum de un artista de K-pop en conseguir una certificación de oro en el Reino Unido refuerza aún más la magnitud de este logro. No solo abre puertas para otros solistas coreanos, sino que también amplía la percepción global del K-pop como un género capaz de competir directamente en los mercados internacionales más exigentes. En términos generales, este reconocimiento posiciona a Jungkook como una figura clave en la expansión global de la música asiática. Su capacidad para superar las 100.000 unidades vendidas en el Reino Unido demuestra no su popularidad, sino también el impacto cultural que está generando más allá de las fronteras de su país de origen.
En conjunto, estos logros no son aislados, sino parte de una tendencia más amplia en la que artistas coreanos están ganando cada vez más relevancia a nivel mundial. Sin embargo, el caso de Jungkook destaca especialmente porque establece nuevos estándares. Ser el primero en alcanzar una certificación de oro como solista de K-pop en el Reino Unido y liderar el número de canciones certificadas dentro de un mismo álbum son hitos que difícilmente pasan desapercibidos. De esta manera, Golden no solo representa un éxito comercial, sino también un avance significativo en la historia de la música global, marcando un precedente para futuras generaciones de artistas asiáticos que buscan posicionarse en mercados internacionales.